Le damos la bienvenida a esta clase 2 del módulo 1, que se trata de los ecosistemas del libro, bueno, el ecosistema del libro, la lectura y las bibliotecas en nuestro país. Y, por supuesto, ya Lorena había hecho un recorrido, ¿cierto? Por lo que tenemos acá anotado, que era dar la bienvenida, que, bueno, las presentaciones de las personas rezagadas sigue quedando rezagada por temas de tiempo, ya tendremos ahí la oportunidad de a poquito ir conociéndoles. Si no se han presentado y les toca hablar, les dan ganas de participar, de hablar en esta clase, preséntense, aprovechen, ya, de decir, no, hola, soy tal persona, le hablo desde acá, y no, si no se habían presentado. Y también, bueno, Lorena compartió ya lo de la actividad del módulo 0, el foro también del módulo 1 y las otras actividades que siguen en esta ruta de aprendizaje compartido. Ahora, ¿cierto? Entonces, luego de eso, como les decía, les quiero invitar a que hablemos de los ecosistemas del libro y la lectura. Y lo primero que quiero que hagamos es preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos del ecosistema del libro y la lectura. No sé si habían escuchado ese concepto antes. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, con sus propias palabras, de qué creen que se trata, ¿cierto? Por lo mismo dejé en el Jamboard, el link está ahí en el chat. Accedan al link, por favor, para que puedan ver la primera pregunta y me voy a ir hacia allá. Ahora voy a saltar hacia ese documento para que lo proyectemos acá y vayan apareciendo. ¿Se acuerdan que hicimos ya hace un tiempo, en las primeras clases, ¿cierto? Ya llevamos casi un mes de clase. En las primeras clases hicimos un ejercicio con esta pizarra, donde hay un lugar en el cual ustedes pueden generar notas y las notas pueden escribir lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces yo necesito que, en este caso, respondan, ¿qué creen que contiene este ecosistema del libro? ¿Cierto? ¿Qué ideas se les viene a la cabeza? Entonces voy a darles, mientras yo hablo, unos minutitos, yo diría 3, 4 minutos, para que vayan anotando ahí sus respuestas y van a ir apareciendo automáticamente, ¿ya? Así que, si no están respondiendo, es porque no hay nada. Nadie ha respondido nada todavía. Así que vayan respondiendo a esta pregunta. Ecosistema del libro de lectura, ¿qué contiene? Ya vayan anotándolo ahí. Entonces, lo que necesitamos es que pongan sus respuestas acá. ¿Ya? Y cuando le pongan así, ¿cierto? Va a aparecer nuestro POSIT. Ya, yo ahí dejé una de ejemplo. Así que les pido que vayan respondiendo. Vamos a dar 5 minutos máximo para que respondan. Vamos a ir mientras leyendo las que aparecen. Yo voy a volver a actualizar después. Dice, ecosistema como un conjunto de elementos. Acá apareció otra, buen día. No había escuchado el concepto, me imagino que es su materialidad, tipo, ¿cierto? También tenemos más abajito este que dice, no estoy del todo segura, pero por el significado de la palabra, creo que son los elementos que cohabitan con el libro y la lectura. Por ejemplo, los espacios convencionales, no convencionales de lectura y las editoriales. Ahí esto sigue abajito, ahí. Editoriales, los Don libros, Sebastián, lecturas, plataformas. ¿Sí? una preguntita. Para escribir, ¿qué parte se apretaba del lado izquierdo? Acá, que es como un cuadradito Cuadrado. debajo de la flechita, sí. Si uno pone arriba el cursor, dice nota adhesiva, ¿ya? Lamentablemente desconozco el concepto, medio ambiente, facilitar el acceso a los libros. Si no conocen el concepto, arriésguense a proponer qué se les ocurre, qué se les viene a la mente. Aquí se no había escuchado el concepto, sin embargo creo que podría ser sobre el cuidado de los libros. Es todo lo que rodea al libro y la lectura, nos dicen por acá su relación entre lector y mediadores, facilitar el acceso al libro, ahí van apareciendo. Acá hay otra, y ahí se puede decir el vínculo del libro entre escritor y lector, intercambio de experiencia, y vamos leyendo todas las respuestas. Entonces aquí vamos viendo otros, ya, todo lo que tiene relación con los libros, la lectura, los espacios. ¿Alguien está ordenando ahí? No sé si será la Lorena que nos está ayudando a ordenar. O alguien se puso a ayudarnos con el orden. Súper bien, gracias. Acá todo lo que tiene relación con los libros, árbol, papel, imprenta, ya. Vamos a ir cerrando ya esta parte, los elementos materiales e inmateriales, el cuidado de los libros, todo lo referente al libro, ya.
Súper bien, tenemos varias respuestas, gracias por animarse a responder. Pensé que no querían responder nuestra pregunta, pero era solo algo técnico, así que muchas gracias. Bueno, entonces, aparecen dos líneas de respuesta que me parecen muy interesantes y yo creo que a Lorena también no sé si Lorena tú quieres opinar de estas respuestas que nos lanzaron, porque hay una línea más vinculada a la materialidad, ¿cierto? La materia prima, cómo se hacen los libros, ¿cierto? Hay un cuidado de los libros protegiendo la naturaleza, una vinculación con el medio ambiente. Otras personas hablan de las relaciones del libro con la lectura, con la escritura. Lorena, no sé si quieres opinar algo de estas No, respuestas. era justamente hacer esa observación, que están como las respuestas como en esas dos líneas de análisis, y las dos de alguna manera se complementan, entonces ahí lo vamos a ver. Exacto, sí. Lo vamos a ver y yo lo que voy a hacer ahora, voy a cambiar hoy día vamos a hacer varios cambios de pantalla porque tengo varios documentos abiertos para que podamos ver qué significa ecosistema del libro, ¿ya? No en mis palabras, sino en las palabras oficiales. A ver, ahí están todas las respuestas. No conocí el concepto, imagino que es un conservatorio, mira. Gracias a todas y a todos por sus respuestas. Ahora nos vamos a saltar entonces a explicar este concepto, ¿ya? Y es un concepto que es relativamente nuevo. Vamos a ir al tiro a lo que quiero mostrarles ahora, compartir esta pestaña. Vamos a saltar a otra pestaña, ¿ya? Y ahí estamos viendo ya. Aquí esta pestañita también la voy a agrandar, vamos aquí está, bueno, aquí está esta página donde dice ecosistema del sector de la lectura y del libro. Es de un documento en PDF, ¿ya? Que les compartimos también hoy día con Lorena en este apartado, ¿cierto?, de bibliografía, donde ustedes van a poder acceder a este PDF que es la política del libro y la lectura 2015-2020, ¿ya? Ustedes dirán, pero estamos en el 2022. Sí, estamos en el 2022. ¿Por qué estamos hablando de esta política? Porque la política del libro y la lectura de este periodo es la última. Hoy está en proceso. Hoy les voy a contar más de eso, ¿cierto? Porque lo que queremos hacer con esta clase es que ustedes comprendan la institucionalidad del libro y la lectura, su contexto nacional con las instituciones y dónde la biblioteca escolar se ubica en ese contexto, ¿ya? Y esto siempre nos sirve porque podemos entender la relación con los ministerios, con otros servicios, ¿cierto? Y no solo pensar que la biblioteca escolar está aislada y depende o se vincula solo con el colegio. Entonces, en este ecosistema, que se lo voy a mostrar ahora, abajito voy a bajar, ¿cierto? Aparece una suerte de, podríamos decir que es jerarquía, pero es más que nada un mapa conceptual, donde aparecen todos los agentes, todos los actores que se vinculan con el proceso del libro y la lectura completo. Ya voy a ir al documento ahora para mostrarles, ¿cierto? Entonces vamos a bajar un poquito acá para que puedan ver. Entonces tenemos acá. Entonces, ustedes después lo van a poder ver en detalle en el documento que cargamos, ¿cierto? Porque seguro que se ve más chiquitito. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Acá, por ejemplo, aparece el lector, ¿sí? Y aparece el lector vinculado al libro. Y abajo, bueno, y acá al costado, voy moviéndome en el documento, aparecen los proveedores de servicios, quien proveen servicios vinculados al libro y la lectura. Aquí están las dos eh, piezas claves, ¿cierto? El libro y quien lee el libro. Acá al lado, ¿cierto? Aparece el ámbito público-privado. Entonces lo vamos a revisar de arriba hacia abajo primero. Entonces está el lector, y este ecosistema finalmente es como, bien decían algunas personas, se relacionan estos actores, las prácticas, los espacios, ¿cierto?, en el mundo del libro y la lectura. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, un tema vinculado a la valoración social del libro, y aparece acá arriba el ámbito público-privado, habla de la familia, el entorno social, los medios de comunicación, el sistema educacional y el fomento a la lectura como ámbitos públicos y privados del libro y su valoración social. ¿Qué nos dice esto? Que el libro no solamente se valora por su lectura, por su calidad literaria, sino también quién está mirando este libro, ¿cierto? Si la familia mira el libro, existe una relación ahí mucho más privada, ¿cierto? Si nuestro entorno social nos habla sobre los libros, ¿sí? Podemos imaginar nuestras propias
realidades cuando ustedes crecieron en sus propias familias, ¿cierto? Partimos quizás en casa viendo los libros que habían o los que no habían, luego nos relacionamos en el colegio, en la calle, con familiares, ¿cierto? Más lejanos a lo mejor, y fuimos descubriendo un entorno social en torno al libro. Los medios de comunicación también hablan sobre el libro, ¿sí? Si ustedes ven la televisión o ven otros medios de comunicación actuales, hay formas en las cuales se habla de los libros. Hay libros de los cuales se habla, no de todos los libros se habla en esos medios de comunicación. En la radio se hablan de otros libros distintos a los de la televisión. Y, por supuesto, está el sistema educacional en el cual ustedes trabajan y el fomento a la lectura. Ahora vamos a bajar para que puedan ir viendo esto. Como yo les digo, esto lo pueden ver en detalle después. Por si quieren ustedes ver algo que se nos pase, ¿cierto? Entonces, acá, quiero estar acá. Luego de este ámbito que yo les mostraba, familiar, ¿cierto? Y el ámbito privado y público, ¿sí? Vamos a bajar acá a los servicios que se vinculan con la producción del libro. Y todo esto es lo que hoy la política del libro y la lectura, que uno lo dice así, pero falta una palabra y que es la política pública, ¿ya? Esto no es solo una declaración de principios. Esto es cómo el Estado está mirando al mundo del libro y qué es lo que le está pidiendo a los actores, a todas y a todos, en torno a el libro en nuestro país, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde dirigirnos. Por eso es una política pública. Y antes de seguir, ¿cierto?, viendo un poco en detalle esto, comentarles que la política del libro y la lectura fue la primera política pública en cultura de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Quiere decir que somos pioneras y pioneros en nuestro ámbito, ¿cierto? A nivel de la cultura, definiendo políticas públicas. Hoy hay políticas como la política pública de la música, de las artes escénicas, que se están basando en el modelo de desarrollo de esta política que estamos viendo ahora, ¿ya? Que es un modelo inédito no solo en Chile, sino a nivel latinoamericano, ¿ya? Así que por eso queremos compartir esto con ustedes. Sobre todo considerando, como ustedes nos habían dicho recién, hay algunas personas que no conocían el concepto. Y creemos que es importante que ustedes lo conozcan, lo apropien, ¿cierto? Y puedan empezar a usarlo con propiedad. Entonces vamos a seguir revisando esto. Bueno, yo estoy fuera de... Ahí, ya, Lore, dale. Solo aportar que en estos momentos se está discutiendo la política, o sea, la política anterior, la que está revisando Sebastián, así en forma somera, terminó supuestamente el 2020, pero con la pandemia y todo el tema, durante el 2021 no pasó mucho. Y ahora justamente se está discutiendo la política y el Plan Nacional del Libro y la Lectura en estos momentos. Con Sebastián hemos tenido el gusto de participar en algunas de las mesas de discusión que se centran en algunos de estos temas, pero también en otros, y ahí podemos un poco adelantarles eso, pero la idea es esta idea de interrelación, ¿no? Que todos estos elementos de alguna manera están interrelacionados, ¿no? Entonces, claro, y esto un poco adelantando la actividad formativa de comprobación que les dejamos. Claro, de alguna manera todos los elementos del ecosistema del libro y la lectura están relacionados, pero hay relaciones que son más directas que otras, ¿no? Y a esas quizás hay que ponerle más atención y pensar en cuáles son, en el caso de ustedes como biblioteca escolar, con cuáles tienen relaciones más directas y que serían las que podrían potenciar, por ejemplo, ¿no? Desde su propia gestión, ¿no? Entonces, un poco pensar un poquito en ese sentido, ¿no? Cómo se mira eso de manera más, para aprovecharlo mejor en el desarrollo de nuestro espacio, en este caso de nuestras bibliotecas. Exacto. Sí. Gracias, Lore. Mira, bajaste, ya eso. Si yo te había bajado la mano, viste, y me adelanté a bajarte la mano por el sistema. Bueno, es claro, lo que cuenta Lorena es que finalmente esto terminó, pero sin duda esto es la base de algo y lo vamos a ver luego de terminar de revisar esto. Y les quiero contar un poquito más de
cómo sucede esto y en qué estamos hoy. Entonces, bueno, volviendo a esto, y ustedes después, como les digo, lo podrán revisar en detalle el documento, que tiene 47 páginas, estamos solo viendo una, que es específicamente el mapa de este ecosistema. Aparece, ¿cierto?, también una división entre lo nacional, lo internacional, lo digital y otros canales. Entonces, acá en lo nacional, la vinculación del libro, aparecen las bibliotecas escolares CRA, ustedes las pueden ver acá, ¿cierto?, la biblioteca escolar, ¿sí?, vinculada a otras bibliotecas, ¿cierto? Bibliotecas privadas, bibliotecas de aula, librerías nacionales, biblioteca universitaria. ¿Sí? Hay algo acá que quizá no aparece, que son las no convencionales, ¿cierto? Por ejemplo, la bibliolancha, o un biblioburro, o los bibliomóviles no aparecen acá. Seguro en la nueva política van a aparecer. También en el ámbito internacional, las bibliotecas internacionales, librerías internacionales, las bibliotecas digitales, y otros canales como grandes almacenes. Hoy uno puede ir a un supermercado y hay algunos supermercados que venden libros. ¿Qué tipo de libros? Claramente ahí uno tiene que hacer su propia selección y desarrollar su propia mirada al respecto. Hay kioscos, suscripciones, ferias de libros, venta directa, ¿cierto? Todo eso tiene que ver entonces como con la venta. Y aparece además a un costado el concepto de patrimonio bibliográfico, ¿cierto? Porque no solo tiene que ver con estas bibliotecas, y por eso ahí sale la DIPAM vinculada, que actualmente es el Servicio Nacional del Patrimonio. Esto se hizo antes de que el ministerio se aprobara, ¿cierto? Recuerden que nuestro Ministerio de Cultura es relativamente nuevo. Está el patrimonio bibliográfico, que también es parte de este resguardo, pero tiene un lugar diferente, ¿sí? Resguardar el patrimonio bibliográfico funciona de otra manera a atender una biblioteca escolar, tiene una función distinta. Bueno, aparece, por supuesto, acá el concepto de los que distribuyen el libro, o sea, podemos considerar que la biblioteca escolar es parte de la distribuidora que se encarga de que se difunda, de que aparezca, de que las personas encuentren libros que quizás sin la biblioteca escolar en este caso lo harían en su vida, ¿ya? Y esto es clave porque muchas veces se nos olvida que la escuela, el colegio, es el lugar en donde las personas descubren los libros, ¿sí? Entonces también tiene ahí una responsabilidad interesante. Bueno, aparece por supuesto acá temas de política comercial, ¿cierto? Política editorial, los derechos, ¿cierto? Los derechos de autor. Y aquí aparecen otras personas que también se vinculan, y otros oficios que se vinculan a la producción del libro. Porque arriba veíamos el libro, ¿cierto? Y ya el lector, o sea, la persona final que recibe este libro, pero antes de eso pasa todo esto, ¿cierto? Entonces está, y acá al final debería estar, bueno, aquí está la institución estatal que se supone que debe promover que esto suceda, y acá por supuesto está el autor o la autora, con la persona que tiene que traducir a lo mejor, si es que es un libro en otro idioma, la persona que edita, ¿cierto? Y aquí aparece todo un grupo de personas que a lo mejor no las vemos en la biblioteca, ¿cierto? Entonces, el agente literario, los derechos, como decíamos. Entonces, este camino, si lo hacemos así al revés, parte desde quien escribe, luego quien compra, ¿cierto? O quien presta los libros, y luego el libro y la persona que ya lee, ¿ya? Alguien no sé si levantó la mano, ¿no? No, ya sentí que eso no, ya. Entonces, luego de mostrarle esto, lo voy a alejar, ya, para que lo vean. Así. Esto se ve así, lo vimos más en detalle. Usted acá hay instituciones financieras, bueno, el fotógrafo quien imprime, y acá también sale el fabricante del papel. Por eso se habla de un ecosistema, porque al igual que los ecosistemas, ¿cierto? Si un animal, si una planta, ¿cierto?, desaparece, ¿sí?, o deja de cumplir la función que cumplía, ¿qué sucede? Sucede que el ecosistema se daña. Por lo mismo, todos estos espacios, ¿cierto? Actores, oficios que aparecen acá, son importantes para que funcione el ecosistema del libro. Sin los lectores y las lectoras no nos serviría nada de lo anterior, sin las personas que distribuyen, ¿cierto? Ya sea en forma de venta o en forma de biblioteca. Entonces, es muy importante que ustedes vayan de a poquito familiarizándose con esto y vayan mirando, como además decía Lorena, de qué manera se vincula con ustedes este ecosistema y qué microecosistema a lo mejor tienen ustedes en su entorno, que es lo que vamos a ir viendo. ¿Ya? Bueno, esto, vamos a cambiar ahora a la otra documento que tengo. Compartir. A ver, ahora sí, ¿alguien levantó la mano? Soledad.
solamente a modo de explicarme yo dentro de toda mi ignorancia, Sí, porque esto es nuevo. Yo, dígame. don Sebastián, hubiese empezado desde abajo, desde mí, o sea, desde el que crea el libro, Claro. porque tomé nota, pero porque empezamos como desde arriba y la verdad es que hay muchas cosas que no entendí nada. Sí, por eso mismo A este ese documento grado está usted, no es nuestra misión que ustedes lo entiendan en estos 10 minutos. La idea es que ustedes lo revisen en detalle y nosotros partimos del lector y la lectora también por un gesto técnico importante, ¿sí? Porque muchas veces se habla de el escritor o la editorial y el lector y la lectora son los más importantes dentro de este ecosistema, ¿ya? Pero sí, Soledad, como dice, quizás si se parte revisando de abajo, para los apuntes es mucho más útil, pero puede volver a revisarlo, va a estar disponible en la página, ¿cierto? Y algo que quería contarles es que esta política que se creó el 2015, el 2020, tiene estos principios. No los vamos a revisar todos, ¿ya? Esto yo les voy a decir dónde pueden encontrar esta documentación, pero nos permite imaginar que esto no es solo el libro, el editor, la editora, el traductor, también tiene estos principios. ¿Qué pretenden estos principios? Que existan algunos lineamientos de acción. ¿Y qué le importaba en esa época a la política? En primera instancia, la participación. O sea, que todos los actores y actoras y actrices, no sé si en realidad no hay actrices porque son agentes, ¿cierto? Del libro que están ahí, todos y todas las personas que son parte del ecosistema tienen que participar. Y por lo mismo se han levantado algunas instancias que no existían, ¿cierto? Vínculos editoriales de una manera distinta, vínculos con la escuela de una manera distinta. Quizás no siempre se nota, no siempre se ve, no siempre llega a todos los lugares, pero se ha estado haciendo un trabajo vinculado a la participación, ¿sí? La diversidad cultural, también como eje, ¿sí? No solo comprar cierta editorial, ciertos temas, sino tener una diversidad también representativa en la adquisición y en los vínculos, la interculturalidad, la inclusión social. Estos son principios que rigen esta política, ya la territorialidad, ¿sí? Que creo que ahora con la nueva política se va a trabajar de mejor manera. La equidad y el fomento de la creatividad. ¿Y por qué digo de mejor manera? Yo participo en la política desde 2016. Pertenezco a un comité técnico que es el Comité de Mediación de Lectura. Y en ese momento nos juntábamos en la estación Mapocho y éramos 10, 12 personas. Cuando hablamos de territorialidad, de equidad, ¿cierto? Es difícil que 12 personas que viven en la región metropolitana representen a todo el país, ¿sí? Hoy, gracias, cosas buenas de la pandemia, gracias a la pandemia le hemos perdido el miedo a estos espacios de conexión digital, porque no nos quedó de otra opción también. Entonces, hoy la política está funcionando en el ambiente digital. En la última reunión que participé, que ahora estoy en el comité de bibliotecas, ustedes también pueden sumarse si quieren, es un espacio abierto. Participaron 92 personas de diferentes lugares del país. Entonces hay un cambio ahí, ya ha ido avanzando. Y ahora les quiero contar un poquito de eso. Vimos los principios, ahora les quiero mostrar esto que creo que esto es clave. Este link de estas páginas tienen que revisarlo. Esto entonces es la página del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, que habla sobre la Política Nacional de Cultura. Hay una Política Nacional de Cultura que se creó, que está funcionando, ¿cierto? Que se enfocaba, y ahí aparecen dos palabras, ¿cierto? Dos frases: cultura y desarrollo humano, derecho y territorio. Y acá aparece abajo la Política Nacional de la Lectura y el Libro. ¿Qué es lo primero que aparece en este link? Yo se los voy a dejar igual, ¿ya? Mientras yo los voy contando. A ver, aquí dice Pamela, en esta nueva constitución está incluido el derecho de autor y... Exacto, no existía antes, en la propuesta nueva. Entonces, bueno, esta página que yo les estoy mostrando es el link que les dejé. En esa imagen dice tal cual: proceso de construcción política de la lectura, el libro y las bibliotecas. El año pasado se abrió un plenario, se evaluó el quinquenio anterior, ¿ya? Y ahora ya hay un borrador, ¿sí? Vamos a tratarlo, Cinta, pero van a estar colgados también de la plataforma los links, ¿ya? Va a estar toda esta información ahí. Ya, aquí va. Vuelvo a esto. Entonces, se abrió un proceso muy interesante, como les decía, de participación más masiva a la política, ¿ya? A mí,
y en lo personal me incomodaba bastante que representáramos pocas personas. Dentro de esas pocas personas, yo creo que era una de las personas de más bajo rango como de la sociedad civil, porque había representantes de las universidades, entonces muy poquitas personas hablando y tomando decisiones en la política. Esta vez, como les digo, es abierto. Si ustedes entran al link en esta imagen que aparece ahí, van a hacer clic y pueden ir al formulario y participar. Si ustedes quieren, no es obligación, si ustedes quieren, pueden hoy formar parte de las comisiones técnicas para decidir el futuro de la política. Así, tal cual. Porque hoy está el borrador de la política de la lectura del libro y las bibliotecas, que es una palabra que se agregó. Y ese borrador se está trabajando de manera conjunta. Se les va a enviar a todas las personas que participan para que comenten el borrador. O sea, ustedes van a poder leer de primera fuente el borrador y decir, esto me parece, esto no me parece, esto falta. Y eso es importante para que la política, que en realidad va a ser 2023, 2028, si no me equivoco, porque son 5 años, la nueva política tenga la voz de más personas. Bueno, esto se los cuento. ¿Y por qué me interesa? Lore, dale nomás, mientras yo bajo. Solo agregar que lo interesante de la política del libro y la lectura viene de la decisión de Chile como país, como Estado, hace 30 años, de generar un plan de lectura, ¿no? Que el primero se materializó entre el 2010 y el 2015, ¿no? También yo me integré más o menos a fines de ese quinquenio. Y en el anterior, el 2015-2020, también estuve participando en la mesa de mediación y de pueblos originarios, fíjense. Me asignaron en ese momento a pueblos originarios sin tener yo idea del tema. Ese es el punto. Entonces, justamente esa fue una de las cosas que se discutieron como puntos débiles, que había que hacerlo realmente representativo. O sea, te asignaron comisiones porque había mucha gente en Fomento Lector, por ejemplo, había mucha gente, entonces a los que no teníamos ninguna como autoridad o que no éramos representantes de ninguna institución, nos asignaban a dedo a las otras comisiones donde había poca gente. A mí me asignaron a pueblos originarios, para que más o menos vean un poco cómo era la dinámica, ¿no? Pero lo interesante es que ha sido la primera política pública de Chile participativa, que con todas estas limitaciones y todo lo que ustedes, lo que estamos pelando ahora, pese a todo eso, igual es una política pública participativa, es decir, nunca se hace una política pública en donde intervengan gente de la sociedad civil. Eso ha ocurrido solamente con la política del libro y de ahí, como decía Sebastián, con otras políticas en cultura. Y esto a su vez está cada vez siendo más común en otras áreas, en el área social, ¿no? Y en ese sentido, sí, es muy importante porque las políticas públicas no necesariamente porque alguien sea muy experto en políticas públicas entiende la realidad de las zonas locales, de los espacios comunitarios, etc. Entonces, bueno, eso, de agregar, ¿no? Aunque suena pelambre, pero creo que sí que es una política pública que cada vez está siendo más participativa. Y ustedes también pueden participar, pueden estar ahí atentos a las discusiones. Gracias, Lore. Sí, bueno, Edgar pidió la palabra. Dale, Edgar. Solo una consulta. Dentro de estas políticas públicas, ¿no? Y el fomento lector, ¿se contempla también lo que son las asignaciones de libros por asignatura? Porque ahí yo durante mucho tiempo vengo observando que hay un material subutilizado. Se entregan todos los años montones de libros y muchas veces se da el caso que hasta esos libros ni siquiera se abren. Entonces ahí me queda esa duda. No sé si eso pertenece al ámbito en el cual nosotros ahora estamos proyectando nuestro aprendizaje o sale de este campo. Esa es mi pregunta. Gracias, Edgar. Bueno, sin duda tiene que ver con el ámbito, ¿cierto? De cómo debiera articularse de mejor manera las remesas de libros, ¿cierto? Para que por dos lados funcionen, ¿cierto? Por un lado, lleguen libros que sean lo más pertinentes a sus espacios y a la relación que tienen con los libros en su escuela, pero que también
la biblioteca escolar, y por eso mismo estamos en este proceso, y por eso mismo creo que este tipo de cursos se adjudican financiamiento para poder levantarlo, ¿cierto? Para que la biblioteca escolar pueda dotarse de mediación y de otras prácticas para esos libros también, que a lo mejor algunos entran cerrados, también puedan ser usados y que puedan imaginar formas de cómo usar esos libros. Yo hoy no te puedo responder, Edgar, si la política nueva lo tiene, porque todavía no mandan el borrador, pero si tú te inscribes, te va a llegar el borrador y vas a poder ver el detalle, porque, bueno, yo estuve la semana pasada en 3, 4 comités, y cada uno de los comités tiene 30 medidas, como vamos a hacer esto, esto, otro. Entonces, no alcanzamos en 2 horas a verlo todo. Por eso lo vamos a leer. Y yo te invito a que tú lo leas y que si tú encuentras que falta eso que tú dices, lo anotes, lo comentes y se lo envías a la coordinadora, ¿sí? Y que se incluya. Y eso es importante. Por eso hoy les invitamos también a que participen, ¿sí? Y en línea con lo que dice Edgar, quería revisar, bueno, esto se ve chiquitito, pero yo pueden abrirlo y se los voy a ir comentando. Entre el año pasado, ¿cierto? Y ahora febrero, ya han participado más de 1.800 personas en estos espacios. Y acá hay algún detalle, ¿cierto? Que habla de que hubo un plenario, una consulta ciudadana, 16 mesas regionales, ¿cierto? O sea, hay harta información. Lo que quiero contarles en realidad de esto, ¿cierto? Voy a bajar un poquito. Es que, bueno, acá aparecen las comisiones, aparece el detalle de cuáles son. Entonces acá, por ejemplo, ustedes pueden decidir en cuál les interesaría participar. Hay una de género hoy, ¿cierto? Incidencia, de patrimonio bibliográfico, pueblo originario, nuevos formatos, compras públicas, inclusión y bibliotecas. Ustedes pueden participar en todas, en una, en dos, las que quieran. Participar no significa que tengan que hacer, entre comillas, mucho trabajo, ¿sí? Pueden estar ahí, escuchar, opinar, si es que lo requiere, pero es bueno quizás que ustedes como actores locales, ¿cierto? Y que están en un nivel del ecosistema muy importante, o sea, la biblioteca es el espacio articulador entre los libros y las personas. Entonces, sin las bibliotecas y sin el rol que ustedes cumplen, ese encuentro muchas veces es difícil que suceda. Entonces, yo, bueno, les invito a que se hagan parte si quieren, pero también en este sitio, por eso quiero mostrárselos, pueden encontrar documentos de interés, porque esto no parte el 2015, ¿ya? Y acá en esta pestañita donde dice documentos de interés, pueden encontrar un poco de historia de la política. Y lo primero que aparece abajo, ¿cierto? Bueno, son los decretos, ¿cierto? Desde el 2003, el 93, desde el 70, el primero que aparece, ¿cierto? Después aparecen acá, bueno, el Plan Nacional, ¿cierto? Algunos indicadores del Premio PISA y en alguna parte, pero yo lo había visto. Acá están las políticas anteriores, ¿sí? O sea, la primera política nacional de la lectura y el libro aparece en el 2006, ¿sí? Y luego se va actualizando. 2010, 2014, 2015, 2020 y ahora la que estamos trabajando. O sea, sí, 2006, ya ha pasado un tiempo. Y antes de eso estaba el plan Lee Chile Lee, no sé si se acuerdan, quizás si lo escucharon alguna vez. O sea, tenemos una historia institucional muy importante en el ámbito del libro y quizás muy desconocida. Por eso también nos importaba que esta clase se dedicara al ecosistema del libro. Entonces, bueno, acá ustedes van a poder encontrar mucha información, que no la vamos a ver toda, ¿cierto? Pero hay alguna que creo que vale la pena revisar, ¿ya? Y esa la vamos a ver ahora, ¿sí? Y voy a compartir. ¿Por qué? Porque son datos claves, ¿sí? Para la política de la lectura del libro, y noten este cambio, al 2015-2020 era lectura y el libro, ahora es lectura, libro y las bibliotecas. O sea, en este quinquenio, en esta nueva política, el rol de las bibliotecas va a ser clave, ¿ya? O sea, por lo mismo el rol de ustedes va a ser muy importante. Entonces vamos a revisar esta presentación, ¿cierto? Que no es una presentación mía, sino que es una presentación que está disponible en la página que les mostraba recién, que la hizo Paula Larraín, que es la actual encargada del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, con Millaray Navarro, que es coordinadora del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar del Ministerio de Educación. O sea, un trabajo conjunto entre dos áreas, Ministerio de la Cultura y Ministerio de Educación. Y bueno, no vamos a revisar todo esto, pero lo que me interesa es los datos que aparecen acá. Esto.
Se hace un análisis de las bibliotecas públicas, la política de la lectura y el libro, ¿sí? Y el dato que se llega, el dato duro importante de este análisis, que también esto es parte de la política invita a esto, a que se mida, a que tengamos datos estadísticos que antes no teníamos. Por ejemplo, hoy sabemos que al 2020 existían 681 servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas. Y acá al costado aparecen, voy a agrandarlo un poquito, aparecen más datos. Hoy, a ver, ahí sí. Por ejemplo, que hoy hay un 95% de cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que casi todas las comunas hay bibliotecas públicas. Cómo están, cómo funcionan, eso es otro tema. Hay 8 bibliotecas regionales, ¿cierto? Hay 55 bibliomóviles en nuestro país. Hay 78 bibliotecas en recintos penitenciarios, ¿cierto? Hay 33 puntos de préstamo en el bibliometro y tenemos biblioteca pública digital, ¿ya? Entonces, estos datos son importantes para entender cómo nos situamos, cómo se sitúan ustedes en este ecosistema. Y por supuesto también está la información del Ministerio de Educación, que nos dice datos importantes, ustedes podrán estar de acuerdo o no. El primer dato es que el 97% es la cobertura nacional de las bibliotecas escolares, o sea, que el 97% de las bibliotecas escolares de colegios y establecimientos educacionales públicos tiene una biblioteca escolar acá. ¿Sí? Yo conozco muchos casos, y hay que ser sinceros con esto, donde esa biblioteca está cerrada y lleva años cerrada. ¿Sí? Quizá a ustedes les tocó, o ahora este año o antes, llegar a una biblioteca que estaba cerrada y abrirla, despertar esa biblioteca. Existen más de 10.900 bibliotecas escolares. Y este programa, el de biblioteca escolar, lleva 27 años. O sea, en 27 años, el país, hace 27 años, no habían esas 10.000 bibliotecas. Lo cual, para todo el efecto, estén cerradas o no, ojalá estén abiertas, pero estén cerradas o no, son espacios que no existían. ¿Sí? Bueno, hay una innovación que tiene que ver con la selección de libros, habla de los ejemplares, el presupuesto, ¿cierto? Y otros datos, ya el dinero invertido. De lo que estábamos viendo ahora, eso es lo que a mí me interesaba mostrarles, ¿cierto? Esto también lo van a poder revisar en el sitio, en el link que les dejé, porque me quiero saltar a esta otra ahora, ¿ya? Porque ya son las 11:05 y creo que alcancemos a hacer la actividad que tengo preparada para después. Esto de acá, ¿cierto? Luego de revisar el anterior, que era qué sucedió el 2015-2020, dato impactante, que en otros países no sucede. Yo he estado en Perú, en Colombia, en España, en Argentina. En otros países no hay 10.000 bibliotecas escolares, ¿ya? Eso es un dato que las condiciones, por supuesto, deberían ser mucho mejores, pero es un dato muy importante. Desde ahí podemos hacer muchas cosas, ya tenemos espacio. Esta otra presentación que les estoy mostrando ahora es el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, que se hizo cargo, que fue contratado, este servicio, ¿cierto? Este Centro de Sistemas Públicos, para articular y movilizar esta política 2022-2027, que sería la nueva, ¿ya? Y, por supuesto, este equipo actual se ha dedicado a sistematizar los encuentros que yo les hablaba, los plenarios, todo esto ha sido trabajo de este equipo, de sistemas públicos de la universidad. Lo que me interesa, más que esto, mostrarles datos que aparecían aquí abajito. A ver, ¿dónde está el dato que...? Bueno, esto para mí era importante también que lo supieran, ¿cierto? Que son las líneas de acción actuales de este diseño, que es mantener, fortalecer, adaptar y mejorar, incorporar. ¿Ya? Había una necesidad real de incorporar a más personas a participar en este proceso. Increíblemente, coincidió que hubo pandemia, que muchas y muchos estuvimos encerrados y encerradas, entonces permitió que pudiéramos conectarnos y que se considerara ese sistema como válido, ¿sí? Bueno, y acá, bueno, eso es el dato creo que era más relevante de acá, voy a avanzar, porque me interesa mucho que podamos seguir viendo lo último que tengo acá para mostrarles, que es el último sitio. Creo que este Lorena no lo tenemos en la selección que hicimos, lo voy a dejar igual acá. Lo agregamos, lo vamos a agregar. Por favor. Ya, esto que ustedes ven acá, en base a las respuestas que tuvimos antes,
nos parece muy interesante que podamos compartirle esta información, que tampoco nosotros la conocíamos desde el principio. Con Lorena hemos ido aprendiendo en el camino, ¿sí? Que es como se forja finalmente alguien que trabaja en bibliotecas muchas veces. Esta página es del CERLALC. El CERLALC, voy a agrandar esto, es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe bajo los auspicios de la UNESCO. O sea, es un centro auspiciado que se mantiene gracias a la UNESCO y se dedica exclusivamente al fomento del libro en América Latina y el Caribe. ¿Ya? Esto es importante, porque el CERLALC es una institución que promueve y articula lo que sucede en los diferentes países. Hace unos años, no recuerdo si fue el 2019, creo, se hizo un encuentro de planes de lectura, por ejemplo, en Perú, donde los diferentes representantes de los países fueron a Perú, compartieron sus experiencias, ¿sí? Y, por supuesto, aprendieron de las otras y los otros. Y así se nutren los planes. Hoy, por ejemplo, el sistema de bibliotecas públicas tiene un convenio binacional con Perú y con el sistema de bibliotecas de Perú están haciendo actividades conjuntas. Son cosas que suceden porque existen estos espacios. El CERLALC, además, tiene un montón de investigación, ¿cierto? Y, bueno, otras acciones que ustedes pueden revisar en el sitio. Pero me interesaba, por supuesto, hablar de nuestro concepto clave del día de hoy, que es el ecosistema del libro. ¿Qué es lo que hizo CERLALC? CERLALC sistematizó en en 4 grandes grupos, toda la información nacional, internacional y también de interdependencia entre los países, ¿cierto? La organizó para que nosotras, ustedes, puedan acceder a mayor información. Ustedes se meten hoy a CERLALC, pueden encontrar, por ejemplo, un directorio de organizaciones, entidades e institutos a nivel de la región latinoamericana y el Caribe. Bueno, esta parte de estadísticas dice que está en construcción, ¿cierto? A ver si puedo agrandar esto un poquito. Está en construcción. Está la normativa, leyes, decretos, resoluciones y otros documentos legales de los países miembros, o sea, no solo de Chile, sino que de cualquier otro de los países de América Latina y el Caribe. Y los planes y políticas, ¿ya? Y acá, por supuesto, están nuestros planes y nuestras políticas, también están ahí. Este sitio, ¿alguien se desmutió? ¿Quiere decir algo? ¿O se le desmutió sin querer? A Margarita se le desmutió, parece, sin querer. Ahí está, que está afuera, ya. Ahí lo silenciamos. Bueno, pueden encontrar algunas herramientas, que con esto cierro la parte de la presentación, algunas herramientas como el programa del ISBN. A ver, déjame cómo me puedo mover con este. Ahí sí. Ahí. El International Standard Book Number, para que sepan de qué se trata, ¿cierto? Hay una calculadora de dominio público. Muchas veces decimos, oh, ese libro tiene derecho, no tiene derecho, se puede sacar fotocopia, no, lo puedo compartir en digital o escanear. Hay una calculadora de dominio público para saber si ya se cumplieron los años, dependiendo del país, dependiendo del libro, dependiendo del autor. ¿Ya? También está la información de... A ver, ¿no? Ahí. De importación y exportación, que también es clave, ¿ya? Y abajo, publicaciones. Bueno, quería terminar con esto, para que saltemos a la actividad. Y antes de saltar a la actividad, me gustaría saber si tienen dudas, inquietudes, comentarios, antes de que nos adentremos en la actividad que tengo preparada para hoy. Interesante, no tenía la menor idea de este ecosistema, me parece que es importantísimo, fundamental que lo conozcamos. Así que harto que leer y agradezco esta instancia. Así que vamos con todo nomás. Gracias, Fabiola, por esa energía. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Me interesa escucharles. Por acá, Seba, tengo problemas con la cámara, pero no sé si me escuchan bien. Te escuchamos bueno, bien, Valentina. Gracias, saludarlos a todos y comentar que me inscribí. Me llamó la atención que ahora podamos ser parte de la comunidad, como decías tú, sintiendo como que hoy soy la Vale, soy de Rengo simplemente, quizás mi opinión, pero tú abriste ese mundo de decirme, pucha, ¿no? Pues partimos siendo 18 en Mapocho, ¿cachai?
y ahora ya somos un grupo grande y es un tema creo que es súper relevante desde la ignorancia quizás de cada uno. Quizás podamos aportar en un granito para cambiar todas estas políticas que son súper interesantes a nivel de ecosistema, que ahora ya uno el concepto lo toma de otra forma también, no como ese ecosistema lejano que partimos viendo la clase, sino como que ya algo más interiorizado y viendo también que nosotros somos parte, somos actores de esta comunidad de biblioteca y por qué no participar, así que me inscribí. Estoy en 3 clases en agosto, así que gracias por interiorizar este tema. Gracias, Valentina, por animarte. Y me gustaría decir algo antes de dar otra palabra, si es que hay alguien que quiera también comentar. Ahí, Lore y Valeria. Solo decir que creo que lo que dice Valentina es muy importante. Eh, Voy a decirlo en esta máxima, en este aforismo que se me ocurre ahora, que de una u otra forma, lo que podemos hacer para llenar la ignorancia que tenemos, ¿cierto? En algunos temas, es con los conocimientos de otras y otros. Pero es muy bonito que esas ignorancias, ¿cierto? También las tienen las otras y los otros. Ahora, en el comité de biblioteca, que fue creo que el viernes pasado, una persona contó su experiencia desde una localidad rural, de cuánto ganaba, cómo se sentía. Y eso es muy importante, porque habían otras personas que tienen otros espacios de trabajo que, por ejemplo, decían, no, es que la biblioteca está todo bien. Y alguien dijo, no, pues no está todo bien. Y ese alguien, esa persona, es de una localidad rural, y sin esta apertura y sin esas ganas de participar, esas voces no se escuchan. Y solo nos quedamos con una idea de la realidad, que es mucho más amplia, por supuesto. Ahora, Lore, tú habías pedido la palabra, te doy a ti la palabra primero y a Valeria después. O al revés, si tú quieres ahí cambiarla. Dale, Lore. Em, Bueno, solo agregar que, bueno, creo que ya lo dijeron, como que justamente lo que estaba planteando Valentina era más o menos la idea que yo estaba pensando, ¿no? Que, bueno, motivarles a que se inscriban, vean la política y todo el proceso del ecosistema del libro y la lectura. Que también se inscriban porque a propósito de nuestras preguntas de interacción del módulo 0, aparecieron muchos los cursos de las bibliotecas CRA y muchas personas también dijeron que no los habían hecho. Entonces, también motivarles a que los hagan, ¿no? Porque también, o sea, todos esos cursos y toda esta interacción que se está generando con el ecosistema del libro, la lectura y las bibliotecas, ¿no? Y la política nacional y el plan nacional, eh, tiene que ver justamente con que las bibliotecas en estos momentos están siendo consideradas como mucho más activas en términos de capacitación y de incorporación a este proceso. Y no es por justificar, porque tampoco soy ninguna funcionaria pública, he sido muy crítica del Plan Nacional y de la Política Nacional del Libro y la Lectura en estos años, pero una de las cosas que sí yo diría que es interesante es que, y esto es una autocrítica también, creo, al mundo de la educación, es que el Ministerio de Educación, de donde dependen las bibliotecas escolares, las bibliotecas CRA, si bien está en el Plan Nacional y en la Política Nacional del Libro y la Lectura, se ha mantenido bien al margen. Y ha sido bien difícil hacerlo participar al Ministerio de Educación. Y me da la impresión que en esta nueva política el Ministerio de Educación sí está tomando un papel mucho más activo, ¿no? Y están integrándose más. Y por ende están haciendo participar más a las bibliotecas escolares en general, ¿no? Consideremos que cuando hablamos de bibliotecas escolares también estamos hablando de las bibliotecas escolares en los colegios privados, que tienen otra estructura, pero que también son bibliotecas escolares, ¿no? Cuando hablamos de la biblioteca escolar en el sistema público, estamos hablando de la biblioteca CRA, que tiene también un mandato bien definido, ¿no? Entonces, pero eso no había aparecido de manera tan activa en las versiones anteriores del plan y la política. Ese era mi aporte. Gracias, Lore. Vamos con Valeria.
Hola, buenos días. Disculpen que no me vea, pero estoy lejitos de mi casa, entonces quiero mantener el internet, aunque sea para verlos y escucharlos. Agradecer la instancia porque desde nuestra ignorancia a veces ustedes nos están abriendo un mundo. De hecho, ya me inscribí también. Ya me siento importante hoy. Me inscribí para dos temas por la fecha, porque ya han pasado fechas que ya no estuvimos. Perdimos ahí la oportunidad, pero hay otras para inscribirse y hay que tomarlas dentro de las posibilidades de los horarios, que ya entramos el lunes en nuestra realidad. Agradecida por esta instancia, porque me siento que estoy ampliando más mis conocimientos y creo que es muy cierto lo que dice usted, de compartir es ahí el aprendizaje. ¿Ya? Me siento favorecida de esta instancia. Lo estoy saludando desde la 9ª región, pero yo trabajo en Pichidegua. Así que gracias por abrir nuestros horizontes y poder ser partícipe de temas tan importantes como una política y que tiene que ver con nuestro desarrollo donde nosotros nos desenvolvemos. Agradecida. Gracias, Valeria, por compartir todo lo que nos dices. Nos llena el corazoncito, sin duda, porque es parte de lo que queremos hacer con este curso. Porque también nos hemos visto con Lorena en algunas instancias desprovistos de conocimiento, de información, y cuando uno ya sabe que existe, es bueno compartirlo, ¿cierto? Como dice ahí también, Vero se inscribió, y tienen que sentirse importantes. Las voces de ustedes son las que hoy se necesitan. Y la única forma de que las cosas cambien es que la sociedad civil participe. Y creo que esta política va a quedar muy robusta, muy hermosa. Les cuento que después de este proceso de validación, donde van a poder aportar, me adelanto porque esta información que entregan en la reunión, va a abrirse comités de trabajo que van a ser permanentes, con reuniones quizá una vez al mes o cada 2 meses, en los cuales también van a poder participar durante todo el periodo. Y algo importante que me faltó decir, ¿por qué es un quinquenio y por qué es una política pública? ¿Cierto? No es un programa, no es un plan, porque es estatal, ¿cierto? Y no es dependiente de un gobierno. Y siempre se hace entre gobiernos, ¿sí? Bueno, ahora hubo un desfase, pero siempre la idea que parte en un gobierno y termine en el otro para que sobreviva a ese cambio de presidencia. Y eso ha resultado. Ha funcionado desde el 2006. Se ha ido manteniendo, por eso ha ido creciendo también, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me parece que ya están respondiendo lo que dejé ahí en la pantalla. Si hay algún otro comentario, me piden ahí la palabra para que podamos abrir los micrófonos, pero si quieren inscribirse, participen en esos espacios, son importantes sus voces. Ahora, ¿qué les quiero invitar a hacer en estos minutos que nos quedan? A que respondan ahí la pregunta que les dejé. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Es muy grande parece eso, es demasiado. Reducir un poquito. No, ahora es demasiado. A ver, ahí reducir. Quiero invitarles a responder esto, ¿cierto? A que podamos armar un posible mapa del libro de la lectura, ¿sí? Luego de lo que ya hablamos, con sus conocimientos actuales, que son importantes los conocimientos actuales que tienen, para que dejen también en forma de POSIT digital sus ideas sobre espacios, oficios, profesiones, personas, prácticas que debieran estar en su propio ecosistema. Si tuviéramos que hacer este ecosistema desde ustedes, desde su biblioteca, hacia afuera, ¿sí? Con otras y con otros, vinculándose. ¿Quiénes deberían estar en ese ecosistema? Les invito entonces ahora a que, en modalidad de POSIT, como le hicimos hace un ratito, nos dejen ahí su propuesta. No, yo creo que tienen que estar, por ejemplo, los asistentes de la educación. No, las personas que trabajan en orientación tienen que estar. No, pongan ahí quiénes, dentro del colegio y fuera. ¿Sí? Si se le ocurre a alguien fuera, otro agente, otro rol que ustedes creen que sería valioso tener, pónganlo ahí. Fabiola, te doy la palabra. El problema técnico, no encuentro esa en la pizarra, ¿por qué no la encuentro? Ah, ya, eso. Es la misma que estábamos usando antes, pero si se fijan arriba, aquí arribita tiene 2 páginas. Mira, página 1, página 2. La página 2, ¿cierto? Es la que estamos trabajando ahora. Voy a volver a mandar el link sin ningún problema. Denme un segundo.
Ahí Soledad pone unidad educativa, redes de apoyo. ¿Qué redes de apoyo? Cuando dice redes de apoyo, Soledad, ¿a qué redes te refieres? ¿Cuáles son tus redes de apoyo para ti? Compártenos eso también, por favor, para tener ese detalle. Juntas ¿Ya? de Me vecinos. refiero, eso, ahí, junta de vecinos, todo eso, vayan, déjenlo ahí para que no se nos olvide ninguno, para que aparezcan en este mapa que estamos armando, ¿ya? Y que podamos considerar lo que más podamos, ¿cierto? Aquí hay uno que dice, vamos a corregir este pequeño detalle. Me van a perdonar, pero yo no puedo evitar hacer ese gesto. Docentes, ya eso, vayan poniendo bibliotecas públicas, las ferias del libro, se tienen que vincular con ustedes también, vayan dejando ahí todo lo que se les ocurra, ¿sí? Directivos, docentes, llenemos esto de POSIT. Bueno, aquí en Soñar no hay engaño, así que podemos poner lo que queramos. Deportivos. Clubes de la tercera edad, todo lo que se les ocurra, ¿ya? Y Nos paso, interesa. ¿Sí? perdón, paso el dato. De alguna manera con esto están respondiendo la actividad del módulo, la actividad de comprobación. De alguna manera ahí ya están haciendo la mitad de la pega. Ahí en el documento les pedimos 3. Ven, ya, ahí están ya avanzando. Esta es una previa, ¿cierto? Una previa, pero colectiva de esa actividad. Docentes retirados, miren qué interesante también eso, ¿cierto? Yo mientras ustedes van dejando, vamos a dar unos minutos más, voy a ir ordenando un poquito esta pantallita. Tenemos aquí docentes retirados, el libro, club de tercera edad, justo, mira, compartimos justo ese espacio. Maletas viajeras, las vamos a dejar un poquito acá, que se vean todos nuestros POSIT. Docente retirado, el Estado, miren, no me lo quiten, pues, ya acá tenemos otro acá, van apareciendo interbiblioteca, mira, hay relaciones interbibliotecarias, son importantes. Ya, me alegra que no nos quede espacio para poner más cosas. Me alegra porque eso quiere decir que No alcancé, pero agregué algunas cosas. agreguen nomás si todavía se Pero qué puede, todo lo que quieran frustrante agregar. que no me aparezca, que no pueda poder escribir ahí, como todos pueden. Mira, Ojalá que me dejen no sé quién repetir, será. El link debería quedar de acceso libre si quieren agregar algo más, ya vamos. Igual después cierro la edición para que no vaya a pasar que alguien borre sin querer algo. Mire, ahí tenemos harta información. Vayan poniendo más los últimos minutos. Estamos ya por cerrar. Bueno, Lorena ya les comentó todo lo que sigue, ahora viene la actividad de comprobación. Aquí, ¿tú dónde dejaste? Es que Soledad lo dejó acá, pero lo dejó también. Bueno, ahí voy a leer también en el chat, hay algunas juntas de vecinos, Casa de la Cultura, la Dirección Provincial de Educación, el Museo Regional, ¿cierto? No sé si lo dejaron puesto acá, el Museo Regional lo vamos a poner por si no está. Museo Regional, si es que existe, ¿cierto? Ah, con todo esto podemos armar un mapa. Se nos llenó todo. Qué bonito, ¿ve? Qué bonito se ve, que podamos pensar colectivamente, que, miren, detrás de... ya pensé que había otro, como aparecen ahí más. Bueno, excelente, exalumno, ya vamos quedan 3 minutos de la clase, y con ánimo de, como habíamos hablado, ¿cierto?, de mantener el horario lo más ajustado posible, recordarles que hay una actividad de comprobación, se relaciona con esto, y vamos a hacer una pequeña revisión de lo que pusieron acá, ¿ya? Tenemos entonces, a ver si acá hay otro abajo. No, ya. Tenemos padres, madres, exalumnos, docentes retirados, clubes de lectura, actividades sociales donde podamos generar un universo de edades, unidad educativa, red comunal de CRA, una red comunal. Siempre es importante tener una red que ustedes puedan pensar con otras y con otros, ¿cierto? Jardines infantiles, hogares de ancianos, adultos mayores, cuentacuentos, instituciones públicas como hospitales, carabineros también, escritores aficionados, la comunidad en general, sostenedor, por acá, y aquí hay una lista también, los libros debiesen estar asociados a los intereses y los gustos de los lectores ya mencionados, la comunidad educativa, abrir la biblioteca escolar a la comunidad en general, el Estado, por supuesto. Vamos a movernos hacia acá. A ver, si puedo, un segundo, eso ahí. Clubes de lectores, ahí están juntitos, formar parte de las instituciones de la comuna, ¿cierto?
museos, compartir los libros que salen de región, entre regiones, también, ¿cierto? Ferias del libro. Este proyecto de acá, me permitirán agrandarlo, se puede agrandar, no, a ver. Este proyecto que está acá, o sea, esto puede ser fácilmente un proyecto, donde alguien recopile, hacen set, oye, mira, tengo estos 10 libros que editamos en nuestra comuna, te voy a pasar estos 10, tú me pasáis los 10 que tienes tú en tu comuna, y así vamos descubriendo además, ¿ven? Entonces alguien me está ordenando acá, vamos a checarlo. Eso. Familia, la comunidad educativa, todos los estamentos, bueno, hay un sinnúmero entonces de actores, de personas, de grupos humanos, ¿cierto?, que deberían ser parte de nuestro ecosistema del libro. Y esto es importante, y esto lo van a poder después mirar en algún otro momento, cuando ustedes diseñen sus programas. En este curso, el último módulo es un diseño de un programa de mediación de lectura, y ahí vamos a considerar con quién lo vamos a hacer, para quién, ¿cierto?, a quién va a incluir, con qué espacio nos vamos a relacionar. Aquí ya estamos, cada parte de lo que estamos viendo y lo que estamos proponiendo con Lorena es un camino para llegar a eso, para llegar a que ustedes al finalizar este curso tengan un programa de mediación que puedan implementar, que sea real, que se vincule con sus comunidades, con su territorio, con la realidad, pero que sea robusto, ¿cierto? Y bueno, esperemos que sigan aprendiendo, que nos sigamos viendo. Yo le quiero dar el pase a Lorena por si quiere agregar algo más. Solo decir antes de eso que la otra semana sí tenemos videoconferencia, porque recuerden que los módulos tienen, ¿cierto? Si son un módulo de 3 semanas, tiene 2 videoconferencias. El que parte ahora tiene 5 semanas, son 3 videoconferencias. La primera semana, que es la otra, la tercera semana y la quinta semana, ¿ya? Entonces nos vemos la otra enseguidita, y después tenemos un viernes sin, y el que sigue con, y así, ¿ya? Así que el próximo viernes sí tenemos videoconferencia. Lore. Decir que en realidad es un mundo pensar en todas las posibles relaciones que podemos establecer desde la biblioteca, ¿no?, en general, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, no es realista, porque la biblioteca escolar tiene una gestión en donde se somete a la gestión de la escuela, entonces no podemos llegar y tomar decisiones y conectarnos quizás con otros actores que a nosotros como parte de la biblioteca escolar nos parezcan interesantes. Cierto, o sea, ahí hay temas de gestión, y ahí hay un punto que a lo mejor es interesante analizar desde el punto de vista de la gestión de sus respectivos establecimientos educacionales. ¿Qué papel tiene la biblioteca escolar en esa gestión, ¿no? Si mal lo recuerdo, lo dijimos, hicimos un conversatorio al inicio de este curso con la coordinadora de las bibliotecas CRA del Ministerio de Educación de la región y con una investigadora de la Universidad O'Higgins, ¿no? Y ellas justamente planteaban esto, ¿no? O sea, sabemos si somos parte del plan de mejoramiento educativo de nuestra escuela, por ejemplo, ¿no? Ahí las profesionales se preguntaban, bueno, la biblioteca escolar, el encargado, el coordinador CRA, ¿está inserto en el equipo de gestión de la escuela? ¿Está o no está? ¿Por qué? Entonces, ese tipo de cosas, a lo mejor sería importante que también ustedes se lo preguntaran internamente, ¿no? Pero es parte también del ecosistema. Entonces, ver cómo nos relacionamos dentro de nuestra misma escuela y cómo nos podemos relacionar hacia afuera. Para cerrar.